Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a trabajar la clase número 2 de salud, insuficiencia renal crónica, ¿ya? En nuestra última clase estuvimos revisando básicamente la estructura del riñón, el cual tiene una función homostática importante, ¿cierto? De controlar la cantidad de agua que existe dentro de nuestro cuerpo, regularla a través de múltiples procesos como la filtración, reabsorción y secreción de la orina. ¿Bien? También estuvimos orientados a, a ver las partes del riñón. Supimos, ¿verdad?, que el riñón tiene una corteza macro y también micro. Dentro de las estructuras más importantes están los microtúbulos, también llamados glomurales, que tienen la acción de absorber la sangre, filtrar la sangre dentro del riñón en las pirámides, y que la estructura más pequeña se llama nefrón. Bien. A partir que ya sabemos un poco más del riñón, vamos a trabajar hoy día con una enfermedad importante que tenemos que asociar a ella. ¿Bien? Hoy día vamos a identificar la prevención, diagnóstico y síntomas de la insuficiencia renal. Lo que necesitamos saber del riñón es lo siguiente. Primero, ¿dónde se encuentra? Los dos riñones están ubicados debajo de las costillas inferiores en la parte posterior del cuerpo, arriba de la cintura. Tienen aproximadamente el tamaño de tu puño. Bien, ahí están los riñones. Hay personas que pueden vivir con un riñón, ¿ya? Pero recordemos que la función del riñón es limpiar la sangre, purificarla, filtrarla. Por lo tanto, ¿verdad? Se va a recargar la acción de purificar la sangre en un solo riñón. Bien, ¿qué función cumplen nuestros riñones? Los riñones pueden filtrar la sangre, entre comillas, ¿verdad? Pueden sacar lo malo de la sangre y lo llevan hacia la orina, eliminar sustancias tóxicas principalmente. También pueden, ¿verdad?, mantener la cantidad de líquido en el cuerpo a través, ¿verdad?, de la cápsula glomerular. Ella toma algunas sustancias, entre ellas el agua, y puede filtrar, ¿verdad?, la sangre, dando una cantidad de agua importante al cuerpo. ¿Bien? Y por último, también puede tener una función hormonal, que esto vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Las hormonas son mensajeros químicos, por lo tanto, ¿verdad?, señalan la necesidad de crear glóbulos rojos, controlar la presión arterial, ayudan al cuerpo a utilizar la vitamina D. Por lo tanto, ¿verdad?, también el riñón tiene una función hormonal, endocrina, que lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, lo que pasa con el riñón sano, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Acá está la arteria que trae sangre rica, ¿verdad?, en nutrientes cualquiera. Los desechos pasan por la arteria renal, llegan, ¿verdad?, a las pirámides renales, donde se encuentra el glomérulo. El glomérulo está inserto principalmente, ¿verdad?, en el nefrón, hace la filtración de la sangre y la pasa a la vena como sangre limpia, ¿ya? Lo que se saca de la sangre son segmentos tóxicos para el organismo o exceso de algunas sustancias como el agua. Por lo tanto, ¿verdad?, pasan por los uréter y llegan a la vejiga. ¿Bien? Cada 30 minutos los riñones filtran toda la sangre del cuerpo. ¿Bien? Entonces, la función que tiene básicamente los riñones es filtrar a través de estos pequeños, microscópicos, ¿verdad?, tubos, los cuales se llaman glomérulos, la sangre. ¿Bien? Ahí hay una imagen general. Problemas con los riñones. Los riñones pueden tener problemas principalmente que están asociados a la diabetes, a la presión arterial alta, a historias familiares de enfermedad renal. Dicen que, entre comillas, ¿verdad?, es una enfermedad hereditaria. Tener sobre los 60 años de edad y también obesidad. ¿Ya? Esta enfermedad renal tiene diferentes etapas, de 1 hasta 5. Al principio uno no se da cuenta que tiene la enfermedad porque es asintomática, pero luego con los años, ¿verdad?, uno se da cuenta principalmente que la puede tener. Así que es una enfermedad crónica importantísima porque si uno tiene problemas con el riñón, muchas veces asocia esta misma enfermedad con otras patologías como la cardíaca, la pulmonar y así sucesivamente, ¿ya? Veamos, en las etapas está la siguiente.
Bueno, acá tenemos la imagen de un riñón normal, ¿cierto? El riñón tiene esa textura, tiene esas fisuras. Acá tenemos una aguda donde el riñón, entre comillas, se inflama y pierde un poquito la coloración que tiene. Y acá ya tenemos, ¿verdad?, un riñón totalmente crónico de una persona, ¿verdad?, con insuficiencia renal. ¿Por qué se llama insuficiencia? Básicamente luego lo vamos a ver, pero los glomérulos no filtran la sangre, por lo tanto, ¿verdad?, no tienen una función específica. Como que se llenan de cúmulos los riñones y esa ya es una insuficiencia renal crónica que podría causar la muerte del paciente. ¿Bien? ¿Cómo cuidamos tus riñones? Bueno, un riñón sano remueven desechos y fluido extra de tu organismo, porque están en excedente, entre comillas, ¿verdad? Están extra cantidad, por lo tanto los sacan. Ayuda a controlar la presión arterial, también los riñones. Mantiene los huesos sanos y producen hormonas. Básicamente producen la vitamina D que se utiliza para generar huesos sanos, ¿ya? El riñón que está dañado, por lo general, hay una sobrecarga de fluido, porque no puede filtrar todo. Elevación de la urea, la creatinina, el potasio. Cambios en los niveles hormonales que controlan la presión y producción de glóbulos rojos. Bien, esos son los problemas que tiene un riñón enfermo. Veamos los niveles principalmente. Bueno, existen diferentes, ¿verdad?, niveles de esta enfermedad. El nivel número 1 solamente hay una pérdida mínima de la función renal. ¿Bien? Por acá casi ni se nota que tú tienes la enfermedad. Puedes tener una diabetes, ¿verdad? O puedes tener alguna enfermedad de patología familiar, pero en la etapa 1 no se da cuenta. Solamente hay una mínima, ¿verdad?, pérdida de la función renal. En la segunda etapa hay una pérdida de la función renal leve o moderada. En esta etapa todavía, ¿verdad?, no se conoce mucho, ¿verdad?, la enfermedad. Bueno, en realidad si acá te hace un examen de tipo sanguíneo o orina, podrían encontrar una proteína que se llama creatinina, la cual si se genera en grandes cantidades, quiere decir principalmente, ¿verdad?, que puedes tener un problema relacionado a la insuficiencia renal crónica. ¿Bien? Acá ya estamos en la fase 3, acá ya el doctor, ¿verdad?, se daría cuenta de que hay una insuficiencia grave. Desde la número 3 ya empezaríamos, ¿verdad?, a hacer posible un trasplante de órgano. En la 4, acá ya es una función, bueno, moderada grave la 3 y la 4 sería grave. Y la 5 ya tendrían, ¿verdad?, una necesidad de hemodiálisis, diálisis y trasplante. ¿Bien? Acá ya el riñón pierde totalmente su funcionalidad. ¿Bien? Vamos a ver ahora en qué consiste la diálisis, que es el proceso, ¿verdad? Si tengo mis riñones malos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, el paciente tiene que hacerse una diálisis. Colocan 2 catéteres en la vena, ambas en la mano, ¿verdad? Y acá está el dializador, que es una máquina que bombea la sangre. La sangre sale, ¿verdad?, por un catéter, llega, ¿verdad?, al dializador y el dializador, ¿verdad?, separa los compuestos de la sangre entre los dañinos y los que, ¿verdad?, no generan, entre comillas, problemas. O sea, este dializador es una máquina que genera el mismo proceso del riñón. Luego suelta la sangre e ingresa, ¿verdad?, por vía venosa al paciente, la sangre nueva. ¿Bien? O sea, este proceso es para limpiar o filtrar la sangre. Hay que chequear también la presión, ¿verdad?, del paciente. Tiene que tener la presión porque si no tiene la presión tendría problema el paciente, ¿verdad? Sobre todo un adulto mayor. Así que acá podríamos sacar principalmente las sustancias tóxicas de la sangre. Bien. Ahora el paciente seguiría orinando y generando residuos, ¿verdad?, del riñón, pero ya no tan puro, no tan purificado como si tuviera un riñón normal. Bien. En eso consiste la diálisis. Bien. En filtrar la sangre como lo hace el riñón, pero a partir de una máquina externa. Bueno, ¿qué daña a los riñones?
La diabetes daña los riñones, la presión arterial también, alta, afecciones renales, ciertos medicamentos, ojo ahí con automedicarse, sobre todo ahora en tiempos de coronavirus, infecciones, elecciones y otras causas. Veamos. Dentro de la diabetes principalmente, ¿verdad? Donde el flujo de azúcar es muy alto en los glomérulos, existe una obstrucción de ellos, por lo tanto, ¿verdad? Principalmente empiezan a salir proteínas que no permiten que el azúcar pase, ¿verdad? A los glomérulos. Por lo tanto, lo hace como entre comillas tira y empieza la falla renal crónica. En el caso de la presión arterial, eh, hace que los riñones funcionen con mayor esfuerzo. Entonces, ¿verdad? Esto puede dañar los filtros. Incluso una pequeña elevación de la presión arterial es peligrosa. ¿Ya? La presión dentro de nuestro organismo tiene que ser fija. Si existe una variación, se producen daños principalmente, ¿verdad?, en estos glomérulos también. Por eso la presión tiene que ser fija. ¿Bien? Bueno, la glomerulonefritis es la inflamación del nefrón, que también genera una obstrucción, ¿verdad?, de las cavidades, principalmente de los glomérulos. Bien. Enfermedades renales como la policística, donde existen quistes dentro del riñón, también podría generar, ¿verdad?, una insuficiencia renal crónica o simplemente una destrucción por cálculos renales producidos por un exceso de calcio en la sangre. Se van tapando, ¿verdad?, porque son filtros los que tienen los riñones. Así para hacerlo más concreto. Y básicamente ciertos medicamentos que pueden obstruir o pueden, ¿verdad?, hacer daño al riñón, que son algunos, ¿verdad?, ibuprofeno, laxoprofeno, esteroides, entre otros, ¿ya? Por eso es importante la no medicación. Algunas infecciones, como el VIH, el virus de la hepatitis C y otras infecciones también, accidentes traumáticos, enfermedades consideradas del uréteres, como el tema, ¿verdad?, de la infección urinaria. Todo eso podría ocasionar también que se viera afectado el riñón por la misma infección. ¿Bien? Esas serían las causas. Bueno, ¿cómo detecto yo como paciente, verdad, que tengo un problema con mi riñón? Este es un examen diagnóstico, ¿cierto? La persona se toma un test de sangre, la creatinina, ve cómo está la creatinina, ¿verdad?, en la sangre y puede ver, ¿verdad?, principalmente si la tiene elevada es que hay un problema relacionado al riñón, al sistema renal. Una prueba de orina también se puede, ¿verdad?, hacer en estos casos. Puede ser una prueba de sangre o puede ser una prueba de orina. Bien. Prevenciones para no tener la enfermedad, principalmente, ¿verdad?, tratarse a tiempo la infección urinaria, mantener una dieta sana de líquido, por lo general agua, no bebida ni otros tipos de jugos, ¿verdad?, en polvo. Nunca tomar medicamentos sin receta, reducir el consumo de sal porque la sal genera un cambio en la presión arterial, lo que acabamos de hablar, y tener una vida saludable, ¿cierto? Sobre todo aquellos que tienen diabetes, hipertensión, obesidad. ¿Bien? Acá hay un glosario de algunas cosas que deberíamos saber. Las personas sanas del riñón, o sea, para prevenir enfermedades del corazón o del riñón. No fumar, no consumir alcohol, ¿cierto? Mantener un colesterol adecuado, no comer tantas carnes rojas, comer más carnes blancas, ¿ya? Ahí hay un desglose de ciertas cosas que uno debería tener en consideración para no enfermarse. Tener una vida sana por lo general, ¿bien? ¿Qué puede suceder si la enfermedad no es tratada? Bueno, puede haber un cambio, ¿verdad?, en la presión arterial, aumentar la presión arterial, puede también existir alguna enfermedad cardíaca o en los vasos sanguíneos, una disminución de los glóbulos rojos, una anemia, un trastorno mineral en los huesos, insuficiencia renal, obviamente, y necesidad de utilizar la diálisis o un trasplante renal, y otros problemas de salud que están asociados principalmente a esta patología, como podría ser la descalcificación de los huesos, ¿verdad?,
algún tipo de trastorno del uréter, enfermedades de ese tipo, infecciones, ¿ya? Acá hay algunos síntomas. Si tú tienes dificultad o dolor durante el proceso de orinar, micción se llama, la sangre sangra la orina, inflamación, fatiga extrema y debilidad, mareos, incapacidad para concentrarte, erupciones en la piel o picazón, respirar amoníaco y sabor metálico, náuseas y vómitos, dificultad para respirar, dolor en la espalda y a los lados. ¿Ya? Esos son algunos síntomas de la enfermedad. Y eso sería, ¿verdad?, todo lo que veríamos acerca del riñón, sus diagnósticos y síntomas. Bien, cualquier acotación, sugerencia, me la hacen saber principalmente a mi correo electrónico o me la dejan, ¿verdad?, en el portal de Classroom. Que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien.